Buenos días, hermanos. Hoy nos toca, dentro de nuestra serie de Hechos de los Apóstoles, ver Hechos capítulo 6. Vamos a darle al siguiente. Ahí dice, elección de 7 diáconos. Ya empezamos. ¿Por qué diáconos está tachado? ¿Por qué creéis que lo he tachado? Bueno, porque la palabra diácono tal cual no aparece en el texto del capítulo, sí aparece en el título. El título lo han añadido como una inferencia de lo que se encuentra en el capítulo, porque se habla de la elección de personas que sirven, personas servidoras, pero no se utiliza el sustantivo, en este caso plural, diáconos. Por lo tanto, cuando leemos la primera carta a Timoteo, capítulo 3, donde después de los requisitos para los obispos habla de los requisitos para los diáconos, no necesariamente debemos vincular una cosa con otra, porque la palabra diácono significa siervo, y el verbo diaconeo es servir. Entonces, tenemos que entender que servir es un concepto muy amplio y no necesariamente en todos los casos tiene que ver con un oficio, ¿sí? Auxiliar que existe dentro de las iglesias, que pues históricamente, como vemos en el Nuevo Testamento, se ha titulado diácono, para el cual también hay requisitos muy altos de estándares morales. Aquí también, por eso alguien ha pensado que esto puede llamarse diáconos o puede ser una especie de protodiaconado, es decir, una especie de diaconado en su etapa más básica, en su etapa más primigenia, ¿vale? Entonces, lo tengo ahí tachado porque literalmente no aparece, pero evidentemente eran diáconos. Diáconos no en el sentido necesariamente de Timoteo capítulo 3, pero sí en el sentido de que un diácono es un siervo y bueno, pues si sirves a Dios y encima te ponen requisitos de quién puede servir y quién no es apto para ese servicio, pues evidentemente eres un siervo. Entonces no podemos negar ese título en el sentido del significado de la palabra diácono, pero sí podemos cuestionar si es el mismo tipo de diaconado que el que aparece unos años más tarde en primera de Timoteo capítulo 3, donde hay una serie de requisitos también. Bien, dicho esto y aclarando que son siervos y diáconos en cualquier caso, en el sentido real de la palabra, práctica del servicio a los demás, vamos a pasar con el versículo 1. Hechos 6.1 nos dice, por aquellos días, ¿os acordáis aquellos días lo que habíamos visto? La multiplicación de la iglesia. En aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, ¿veis? ¿Cómo se llama a los cristianos? Discípulos. Entonces todavía ni se utilizaba la palabra cristianos, es un poco posterior. Entonces, la palabra es discípulos. Jesús dijo, yendo a hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, Jesús lo que quiere es que las personas sean sus discípulos. Y todos esos 3.000 más 5.000 más un número que ya no se podía contar, todos ellos se consideraban discípulos. Bueno, por aquellos días a multiplicarse el número de los discípulos, ¿vale? Os lo voy a comentar aquí. Básicamente, vale, al multiplicarse el número de los discípulos, ¿qué surgió? Surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos. ¿Veis que la palabra judíos en el primer caso está en cursiva? Porque se ha añadido para explicar lo que quiere decir helenistas y judíos, ¿no? Entonces, judíos helenistas en contra de los judíos cursiva nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Aquí básicamente se habla de judíos que no eran de la zona que más tarde se llamó Palestina, ¿sí? Lo que comprende Galilea, Samaria y Judea,
judíos que no eran de Palestina y que hablaban griego. Entonces estamos hablando de los judíos helenistas, los helénicos, ¿no? Son los griegos, básicamente. Eran judíos que hablaban griego y que no eran de la tierra de Israel originariamente. Eran judíos de habla griega. Por ejemplo, en Alejandría era uno de esos sitios donde había un montón de judíos viviendo que hablaban en griego. El griego era su idioma nativo, pero no obstante eran judíos verdaderos, de pura cepa. ¿Vale? Pues entonces, claro, en Jerusalén, la capital religiosa, pues confluían tanto judíos nativos como judíos de origen griego. Y así había judíos creyentes en Jesucristo de origen palestino, por llamarlo de alguna manera, y judíos de origen griego, ¿vale? Que también eran creyentes en Jesucristo. ¿Qué sucede allí? Hay una queja. ¿Quiénes son los que se quejan? Los judíos helenistas, es decir, los de habla griega, en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Es decir, los de cultura griega que usualmente no hablaban el arameo, el idioma que se hablaba en Israel, se quejaron de los judíos nativos, aunque los helenistas también eran judíos, los nativos los discriminaban. Entonces, ¿qué está pasando? A todos, no, solamente porque sus viudas eran desatendidas. O sea que hay una categoría dentro de ese conjunto más amplio. Las viudas que eran judías de origen griego que creían en Jesús estaban siendo desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. ¿Qué es eso de la distribución diaria de los alimentos? Si os acordáis en los capítulos anteriores, ellos compartían todo lo que tenían, de manera que ninguno tenía necesidad de nada. Entonces, en medio de ese compartir, surge un problema, que un tipo de personas muy específicas, que eran las viudas, que en el Antiguo Testamento el extranjero, la viuda y el huérfano eran prioritarios, era necesario ayudar a esas personas, no olvidarse de esas personas, porque eran las personas más vulnerables en la sociedad de aquel entonces. Era muy importante no olvidarse, pues justamente aquí había sucedido una especie de discriminación o descuido, ¿vale? Por parte de los judíos nativos contra de las viudas helenistas. Bien, dicho esto, para entender el origen del conflicto, seguimos. 2. Entonces, ¿vale? Al ver esto, los 12, ¿quiénes son los 12? Los 12 apóstoles. ¿Sí? Los 12 apóstoles convocaron a la congregación de los discípulos. ¿Veis? Otra vez se insiste. Convocan a la congregación de los discípulos. Entonces, básicamente, cuando se habla de congregación, la palabra que también se puede traducir como multitud, ¿vale? La congregación de los discípulos. ¿Y qué les dijeron a todos estos que ya veían lo que está pasando? No es conveniente que nosotros, los 12, descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es conveniente servir mesas. Los apóstoles reconocieron sus prioridades. Primero, la palabra de Dios. La predicación, explicación, exhortación, amonestación, etc. Primero, la palabra de Dios. Y después, las necesidades materiales. Una de las razones por las que la iglesia, ¿vale?, tiene que tener un aspecto de ayudar a las personas necesitadas cuando se puede hacerlo, pero su fin no es ser una obra social. Una iglesia no es una ONG por su naturaleza. Una iglesia ayuda porque ama, porque comparte, porque puede, cuando puede, pero no es una ONG. O sea, eso es lo primero. Pero puesto que hay necesidad y queremos distribuir y queremos ayudar,
pues tienen que encargarse otras personas de esto, porque si nosotros los 12 elegidos por Jesús, que tenemos que anunciaros la palabra, que ya sois probablemente más de 10.000 personas, ¿vale? Cuando miramos aquí la iglesia decimos, imagínate la comparación de lo que los apóstoles veían cuando se imaginaban a los discípulos, ¿no? Nosotros aquí somos como 50 personas. Bueno, pues imaginaos, los 12 tenían que atender tantas personas en cuanto a la enseñanza y exhortación de la palabra de Dios. Dicen, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y ahora mirad qué consejo tan interesante. O sea, no es que se desecha la idea, sino que ellos no son los que deben ocuparse en esto porque no estarán cumpliendo el cometido para el que Cristo los ha encomendado. Siguiente. Por tanto, hermanos, habla a los discípulos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación. Y ahí me queda un momento. 7 hombres. Esto es una especie de eco del consejo que le dio Jetro a Moisés, cuando tenía un pueblo inmenso, y él se sentaba a juzgar a todo el pueblo, cada uno con su conflicto con su prójimo. Cada uno venía, Moisés, me estaba haciendo... No, Jetro le dice, te vas a matar así, no sigas así. Escoge a 70 personas sabias, ancianos, personas, 70 personas que van a estar juzgando en tu lugar. Y si hay un caso extremadamente difícil que no pueden resolver, ellos vendrán a ti, 70 personas. Pero no puedes estar atendiendo todo el día a un pueblo de cientos de miles de personas, por lo menos. No puedes estar haciendo eso, te vas a morir. Entonces, aquí tenemos esta situación, pero a una escala más pequeña. No hablamos de cientos de miles, pero hablamos de miles de personas. Y el consejo es, escoged de entre vosotros a 7, no 70. ¿Vale? Escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos, requisitos, llenos del Espíritu Santo, y de sabiduría a quienes podamos encargar esta tarea. Para distribuir alimentos a las viudas que quedaron desatendidas. Necesitamos a 7 personas encargadas de que esto se haga correctamente. Pero esas 7 personas no son random, cualquiera. Son 7 personas llenas del Espíritu Santo. Personas verdaderamente creyentes que demuestran el fruto del arrepentimiento y de la fe en su vida diaria, demuestran que andan con Dios y se les ve. Porque como si no van a identificar 7. ¿Cómo lo van a identificar? Llenos del Espíritu Santo y también de algo más, de sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría, en el contexto de Proverbios, que lo estuvimos hablando el otro día, principio de sabiduría es el temor de Yahvé, temor de Dios. ¿Y en qué se expresa el temor de Dios? El temor de Dios, Proverbios 8, es aborrecer el mal. Entonces, cuando una persona pues es verdaderamente creyente y arrepentida, tiene el principio de la sabiduría. Luego, a partir de ahí, necesita aprender más cosas, ¿no? El punto de partida de la sabiduría es el temor de Dios. Y después hay una serie de cosas que una persona pues tiene que tener. Que la sabiduría en la mentalidad hebrea tiene que ver no con tanto conocimiento ni con inteligencia, que puede ser que pues, uno no haya heredado esas cosas, ¿no? Sino que tiene que ver con sabiduría práctica. Es decir, eso que tú sabes, cómo lo vives, cómo lo aplicas. Pero además, cuando yo estuve estudiando Hechos en el seminario, el profesor nos indicó que la sabiduría tiene que ver con una preparación, con estudios. Seguramente tenían que ser personas que sabrían leer y escribir, que podrían leer la Biblia, ¿vale? Y que podrían también explicar, aconsejar, aclarar, cumplir alguna de estas funciones. No solo tiene que ser una persona creyente verdaderamente y que se le note, tiene que ser una persona
cuya vida se vea sabiduría, sabiduría de andar con Dios, pero también cierta preparación teológica para poder ocupar una función de ayuda, ¿vale?, en el seno de la iglesia. Bien, sabiduría, podemos entenderlo como sabiduría en el sentido del Antiguo Testamento, en el sentido también de los estudios, ¿sí?, de que tenga cierta instrucción en la palabra de Dios. Y, muy importante, eso no es suficiente, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Entonces ellos tienen que buscar este perfil de personas, en medio de todas estas personas que había, a quienes, dicen los apóstoles, podamos encargar esta tarea. Bien, seguimos. Versículo 4. Y nosotros, ¿sí?, nos encargaremos ¿de qué? De la oración, entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. O sea, los 12 apóstoles tenían que entregarse a la oración. No tenían que descuidar la oración por servir a las mesas y no tenían que descuidar la predicación o el ministerio. La palabra ministerio es servicio. No podían descuidar el ministerio, el servicio que se hace a la gente creyente con la palabra de Dios. Muy importante ese principio. Lo que es prioritario, dejarlo en su sitio. Lo que es menos prioritario, ponerlo en otro lugar. No porque sea segundo en las prioridades, por ejemplo, se tiene que anular. Por eso tiene que haber esos 7 personas elegidas de ese perfil. ¿Qué más? Versículo 5. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, o sea, de la multitud, ¿vale? Esa multitud de la iglesia. Y escogieron ahí vamos. Escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Una persona que tenía no solo fe salvífica, sino que era una persona llena de fe, que creía no solo lo que el Evangelio enseñaba, era una persona seguramente que cuando se enfrentaban todos los demás a algún problema, seguía manteniendo la fe y seguía creyendo que Dios dará la solución, que todo estará bien. Y cuando había tormenta, seguramente él tenía calma. Era una persona llena de fe, claramente creyente. Y del Espíritu Santo. ¿Cuál era el requisito? Espíritu Santo, sabiduría. Aquí, él tiene fe y Espíritu Santo. Entonces podemos ver que la gente identificaba, buscaba perfil Espíritu Santo, sabiduría y fe. Ahí tenemos una imagen más completa. Personas llenas de fe. El Espíritu Santo, de sabiduría. Este era Esteban. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Muy bien, vamos a ver qué es esto del prosélito. Bien, que el prosélito es un gentil, a diferencia de los otros que eran judíos helenistas. Nicolás era un gentil, no judío, convertido al judaísmo y ahora convertido al Mesías. ¿Bien? Primero fue a la religión de Israel y después conoció al Dios de Israel encarnado. Entonces, de ese grupo de 7, tenemos a uno que no es judío helenista, sino es un prosélito, es decir, un gentil convertido en judío y que ahora también había creído en el Mesías de Israel. Más cosas. Los 7 tienen nombres griegos, si os fijáis. No son nombres que parecen como los del Antiguo Testamento. Los 7 tienen nombres griegos, lo que sugiere que eran judíos helenistas, todos excepto, como vemos, que este era gentil directamente, convertido al judaísmo y al cristianismo. ¿Bien? Dice que era prosélito de Antioquía, ciudad siria
donde los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en el capítulo 11 de Hechos, versículo 26. O sea que todavía los cristianos no se llamaban cristianos. Teníamos a Nicolás de Antioquía, prosélito, era de Antioquía, pero mucho tiempo después, en el capítulo 11, es cuando a los cristianos en Antioquía, no en Jerusalén, se llamó a los discípulos por primera vez cristianos, es decir, seguidores de Jesús o pequeños ungidos. Bien, vamos a continuar. A los cuales presentaron, estos 7, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y mirad qué pasó, y después de orar, los apóstoles, ¿no?, pusieron sus manos sobre ellos. Muy bien, ¿qué es esto? Pusieron sus manos sobre ellos. La imposición de las manos se usaba en el Antiguo Testamento para el sacrificio, la bendición, el juicio, porque se habla de animales y todo eso, y la consagración. Aquí la imposición de manos significa comisionar para el servicio, ¿sí?, te encomiendo a esta labor, a esta tarea, y dar autoridad públicamente. ¿Os acordáis cuando Moisés pone sus manos sobre Josué delante de toda la congregación de Israel para que ellos sepan que Dios lo ha elegido como su sucesor? Bien, aquí, siguiendo esta tradición de imposición de manos a la persona elegida que va a tener, pues, que tiene un testimonio y que va a tener, pues, una autoridad delegada, aquí la imposición de manos significa comisionar para el servicio, es decir, te bendecimos, te encomendamos para que hagas esto, y dar autoridad en el sentido de que si alguna disputa o cualquier cosa con este tema de las viudas o algo parecido, vais a ellos 7. Ellos tienen esa autoridad. Bien. Hechos 6, 7. ¿Seguimos? Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Solo una cosa me ha faltado decir del versículo 6, y es que dice que después de orar, o sea que oraron, no solamente los eligió la iglesia, sino que los apóstoles oraron por ellos antes de públicamente encomendarlos a la labor, parece que tan sencilla, que era la de administrar el reparto diario de comida. Llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de sabiduría para hacer algo tan, como dice, sencillo y administrativo como puede ser eso. Muy bien, y vamos a pensar ahora, si vamos también a Hechos, en el capítulo 13, no quiero que vayáis, sencillamente una conexión. Estaban varios profetas y maestros en la iglesia de Antioquía, en el capítulo 13, y ellos estaban ayunando y orando, y el Espíritu Santo les dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Muy interesante que ellos oraron por ellos y también pusieron las manos y los encomendaron. O sea que la oración tiene que estar siempre presente en la vida de la iglesia. Cuanto más cuando se elige a alguien para alguna labor para la gloria de Dios. En el versículo 7 dice que la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. O sea que os acordáis que ya seguramente eran más de 10.000. Bueno, pues se seguía multiplicando. O sea, ¿hasta dónde? Parece que toda Jerusalén iba a ser cristiana. Se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Estos sacerdotes posiblemente escucharon el Evangelio por medio de los apóstoles, y los creyentes que se reunían en el pórtico de Salomón, que leímos en Hechos 5:12, que se reunían en el pórtico de Salomón, en la parte del templo, y pues seguramente esos sacerdotes encargados de ofrecer los sacrificios diarios, de holocaustos, de ofrendas de expiación, ellos los escuchaban a ellos, y
dice que muchos se habían convertido. Dice que entonces se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Tenéis que algunas de las personas más importantes litúrgicamente en Israel, muchos de ellos se convertían. De hecho, está aquí la expresión, literalmente en griego dice, y muchos, multitud de. O sea, y muchos, multitud de. Los sacerdotes, muchos, como si pusiera una con muchos. Multitud de sacerdotes obedecían a la fe. Imaginaos cuántos tienen que ser para que se insista con la palabra muchos, multitud. ¿Cuántos tenían que haber sido? Lucas no nos da un número, pero bueno. Tenían que haber sido realmente muchos, si muchos obedecían a la fe. Porque obedecer a la fe significaba manifestarlo públicamente mediante el acto del bautismo. Entonces, imagínate que los sacerdotes, levitas, vestidos como sacerdotes, deciden hacerse cristianos y deciden seguir a Cristo, se bautizan públicamente identificándose con la muerte y resurrección del Mesías. Qué fuerte tenía que ser eso, qué golpe para las autoridades político-religiosas, a saber, saduceos y fariseos, entre otros. Siguiente. Y ahora, fijaos, la palabra crece, los discípulos crecen, incluso muchos sacerdotes creen, y viene la persecución. Ya empieza la persecución. Jesús dijo, si a mí me escucharon, a vosotros os van a escuchar, a los apóstoles, pero si me han aborrecido, si me han perseguido, también lo harán con vosotros. Arresto de Esteban, que es a quien se ha nombrado en primer lugar entre los 7 diáconos, o entre los 7 elegidos. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Imaginaos, esta persona a quien han elegido, llamada Esteban, no solo era una persona que repartía para los alimentos, es que el Señor lo utilizaba como un poderoso evangelista, lleno del Señor. Y dice que Esteban, lleno de gracia, es una expresión que se utiliza para Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 1. Era de lleno de gracia y de verdad. Pues aquí tenemos un paralelo. Tenemos a Esteban, que es como un primer mártir, un primer héroe entre los cristianos. Porque, como vamos a ver, hoy se entiende y el siguiente día sobre todo, Esteban llegará a ser el primer mártir de la iglesia cristiana en la historia de la iglesia. El primer mártir. ¿Qué significa mártir? ¿De dónde viene mártir? Viene de martureo en griego. Significa ser testigo. La palabra nuestra mártir viene de la palabra, del verbo de ser testigo de alguien. ¿Y qué mandó Cristo en Hechos capítulo 1? Que ya lo vimos. Recibiréis el Espíritu Santo, esperad en Jerusalén, no os vayáis, recibiréis el Espíritu Santo cuando haya venido sobre vosotros, dice. ¿Y qué va a pasar? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Aquí tenemos el inicio. Ellos ya fueron testigos porque proclamaron a Cristo, hablaron del testimonio ocular de la muerte y de la resurrección del Mesías. Pero ahora, el ser testigo se convierte en algo que va más allá, que es de lo que Cristo habló, que es identificarte con Él, confesarlo públicamente, no avergonzarte de Él y, si es necesario, morir por Él. Hoy, más de 380 millones de cristianos en el mundo están siendo duramente perseguidos por ser cristianos. Más de 380 millones. Y todo empezó con Esteban. Esteban lleno de gracia, del favor de Dios y de poder. Porque el poder del Espíritu Santo, el cual Jesús prometió sobre los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
y me seréis testigos, mártires. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Impresionante, prodigios y señales. Esto es interesante porque los prodigios es el aspecto, si quieres, que te impresiona, es el aspecto psicológico. Esto es un prodigio, esto es increíble. Y el aspecto de señales es el aspecto, digamos, instrumental que apunta a algo. Una señal apunta a algo, ¿sí? Tú no te quedas con el dedo cuando el dedo apunta a algo, sino que a lo que hay que mirar es a dónde apunta, a qué apunta. Es un indicativo de algo. Bueno, pues por un lado llamaba la atención lo que hacía Esteban, porque la gente estaba sorprendida. Era un prodigio delante de sus ojos, pero esos prodigios no eran solo para impresionar, eran milagros que Dios hacía, cuya función era apuntar a algo. ¿A qué? Pues a que Jesucristo, Dios, el Dios de Israel, el Dios que sana, el Dios que hace milagros, el Dios que hace maravillas, prodigios, como en el Antiguo Testamento, el Dios que resucita a los muertos, Él estaba con Esteban. Así que una manera de Dios de hablar al pueblo de Israel era decir, mira, si quieres saber que yo estoy con estas personas, vas a ver milagros, prodigios, señales que van a acompañar a estas personas. Y aquí tenemos una comprobación de ello. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Todo apuntaba a Jesucristo. Este es el verdadero Mesías. Como dijo Juan, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero, mientras él hacía todo esto, se levantaron algunos de la sinagoga, el lugar de reunión de los judíos, llamada de los libertos. Muy bien. Hablamos de la sinagoga llamada de los libertos. Según la tradición judía, había más de 400 sinagogas en Jerusalén. Más de 400 sinagogas en Jerusalén. Muchísimo. A mediados del siglo I. Esta sinagoga de los libertos era para judíos que habían sido esclavos previamente a nivel social y que fueron a residir en Jerusalén, es decir, eran libertos. En el mundo romano había esclavos y si uno había conseguido su libertad porque su señor le había dado la libertad, su amo, pues era un liberto, ¿no? Bueno, pues esas personas eran judíos, como se indica aquí, que habían sido esclavos previamente y que ahora eran libertos y fueron a residir en Jerusalén. Bueno, pues, ¿qué pasó? Había una sinagoga llamada de los libertos y se levantaron los de esa sinagoga, incluyendo ¿a quiénes? Tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia. O sea, había un gran grupo y discutían con Esteban. Tanto cireneos como alejandrinos. Cirene y Alejandría eran ciudades importantes del norte de África, es decir, cerca de Israel. Cilicia y de Asia. Estas provincias, en cambio, estaban situadas en Asia Menor. No es la Asia, cuando dice aquí Asia, no es el continente que llamamos asiático, sino es Asia Menor. Entonces, Cilicia y Asia, provincias que estaban situadas en Asia Menor, en la parte occidental de lo que ahora llamamos Turquía, ¿vale? La parte occidental, es decir, la que está más cerca de Grecia, actualmente. Bueno, pues esa parte se llamaba Asia Menor. Entonces tenemos personas de Cilicia y Asia, que estaban situadas en Asia Menor, en la parte occidental de la actual Turquía. Entonces tenemos ahí una mezcla, por un lado personas que son libertos de Jerusalén, o que vinieron a vivir a Jerusalén, y también había alejandrinos,
que es del norte de África, y algunos de Cilicia y de Asia. Y discutían con Esteban. Imagínate, cuando tú ves prodigios, señales, milagros, y él te está anunciando, ha venido el Mesías. Aquí está la prueba. Dios te está sanando, Dios está haciendo maravillas. ¿Cómo se te ocurre, en lugar de someterte a la fe y reconocer que esto es la verdad, ponerte a discutir con esa persona? Dios está haciendo maravillas y tú discutiendo con él. Bueno, pues así somos los seres humanos a veces. Discutían con Esteban. No sé qué tendrían que discutir con él. Y vamos a ver en qué ha desembocado esto. Siguiente. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Os acordáis? Requisitos para estas personas: llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. Aquí tenemos que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Porque cuando vosotros leéis después Hechos capítulo 7, vais a ver que Esteban era una persona que tenía prácticamente memorizado ahí Génesis, Éxodo, toda esa historia que él contaba de todo lo que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento y cómo los líderes religiosos muchas veces rechazaban y resistían a Dios. Pues lo tenía en la cabeza, y es que el Espíritu Santo utilizaba ese conocimiento que él tenía para la gloria de Dios. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y cuando no puedes resistirlo, ¿qué haces? Siguiente. Entonces, en secreto, o sea, estos, los del versículo 9, en secreto, los que no podían resistir la sabiduría del espíritu, persuadieron a hombres, a algunos hombres, para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Vale. O sea que ni siquiera ellos mismos lo han dicho. Ellos en secreto persuadieron a algunos hombres, porque parece que era tan evidente que él no lo había hecho, que era necesario inventarse y crear unos testigos falsos que dijeran como si Esteban hubiese hecho esto en algún rincón. Le hemos oído hablar palabras blasfemas, es decir, ofensas contra Dios, blasfemas que ofenden a Moisés y a Dios, contra Moisés y contra Dios. Muy bien, ¿qué más? Testigos falsos. Eso es lo mismo que pasa en el caso de Jesús. Si os acordáis, cuando cogieron a Jesús y lo apresaron y lo llevaron frente al concilio, ¿qué pasaba? No podían hallar ningún testigo que dijese algo por lo cual condenar a Jesús. Entonces aparecieron dos testigos falsos que dijeron: hemos escuchado, le hemos oído decir que va a destruir el templo y que lo va a reconstruir, ¿no? Cuando Jesús, si le preguntasen, se refería al templo de su cuerpo: destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y ellos, claro, lo reinterpretaron, no quisieron saber la verdad, y bueno, pues... Pero dice que ni aún así las cosas cuadraban. Y entonces el sumo sacerdote se desesperó. En esa noche, un juicio ilegal por la noche, queriendo atrapar a Jesús, vendido por dinero. No hay testigos falsos, incluso los que se presentan, no llega a haber coherencia, no podemos condenarlo por esto. Y entonces, claro, dice: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios vivo, el Hijo del bendito? Y entonces Jesús dice: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre venir con las nubes del cielo y sentado a la diestra de Dios. Y entonces se rompió las vestiduras y dice: ya no es necesario ningún testigo más, se acaba de condenar a sí mismo, porque le acusan de blasfemia. Bueno, algo muy parecido sucede, la misma estrategia. Vamos a encontrar algunos testigos. En la ley de Moisés era necesario que haya al menos 2 o 3 testigos para confirmar algo. Y dice, tenían un grupo de testigos, varios hombres, para que dijeran: le hemos oído hablar de palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Versículo 12, ¿dale?
y alborotaron al pueblo, a los ancianos de Israel, ¿no? De Jerusalén, y a los escribas, que eran los expertos en la ley, en copiar los documentos administrativos, reales, oficiales, bíblicos. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, claro, con esa mentira, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Es decir, esta es la tercera vez de las 4 en Hechos que un creyente en Cristo es traído ante las autoridades religiosas judías. Porque como habéis leído, previamente lo hemos visto, a los apóstoles ya los llevaron varias veces. Y esta es la 4ª vez. Lo trajeron en presencia del concilio. Y bien, el concilio, cuando dice el concilio, es el Sanedrín, que se supone que estaba compuesto por 70 personas importantes en Israel, ¿no? Continuamos. Y presentaron testigos falsos. Ahí tenéis, otra vez, el mismo patrón que con Cristo. Y que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. ¿Os acordáis? La blasfemia contra Moisés y contra Dios. Habla en contra de este santo lugar, es decir, en contra de Dios, que era su templo, su casa, y de la ley que dio Dios a través de Moisés. Y ahora vamos a ver cómo continúa esto, ¿vale? Porque, primero declaran y después explican, porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. O sea que repetimos lo mismo, la misma acusación de testigos falsos que aparece en el juicio de Cristo, que va a destruir el templo, ahora la están poniendo en boca de Esteban, de que Jesús destruirá este lugar, de que el Nazareno destruirá este lugar y además cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Pero Jesús no dijo eso. Jesús, en todo caso, si tomamos Mateo 24, él dijo que esto pasaría, que no quedaría piedra sobre piedra, pero no dijo que lo haría él. Dijo que eso pasaría en el futuro. Y cuando hablaba de su cuerpo, hablaba de destruir este templo. Bueno, y después dice, y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó, es decir, la ley de Moisés. Y quizás lo que ellos también llaman su interpretación, ¿no? La ley oral, que lo suelen llamar. Bueno, pues supuestamente se le acusa de que el Nazareno, Jesús, va a cambiar las tradiciones. Pues no, no es que las vaya a cambiar, sino que les va a dar el verdadero sentido. ¿Os acordáis? Cuando Jesús hablaba a los judíos en el Sermón del Monte, dijo que él no ha venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. ¿Eso qué significa? Darle su verdadero cumplimiento, el que nadie le ha podido dar hasta ahora, pues él lo va a dar. Él ha venido a cumplir la ley. Una vez que la cumplió, murió por nuestros pecados y ahora sobre el mundo gentil no es vinculante ni las normas dietéticas ni las civiles y las morales quedan legadas a través de las palabras del Nuevo Testamento. Continuamos. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio, o sea, el Sanedrín, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Pensad, están viendo a Esteban, este muchacho lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, de fe, que ha hecho prodigios y milagros, y que en el fondo ellos saben que él es inocente, pero lo quieren condenar. Sentados en el concilio, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿No te da vergüenza condenar a una persona cuando tú estás notando el elemento sobrenatural, divino sobre él? Bueno, pues, a veces, mira, la gente a tu alrededor, en el trabajo, te aborrecerá o te amará. Te aborrecerá o te amará, porque tú llevas la presencia de Dios. Jesucristo vive en ti.
Y a veces no vas a entender por qué te aborrecen. Te aborrecen porque lo aborrecen. Y perciben su luz en ti, como pasa aquí. Y otras personas, como me ha pasado una vez con una compañera nueva en el trabajo, que llevaba unos meses viéndome como yo venía por los niños y me dijo, te voy a decir una cosa, dice, cada vez que tú estás aquí siento paz. Pues imagínate, la presencia de Dios permeando este vaso frágil, trascendiendo y tocando las vidas de las personas, porque llevamos la gloria de Dios en nosotros, a Jesucristo. Vieron su rostro como el rostro de un ángel, como un mensajero de Dios. ¿Dale? Y aquí termina este capítulo corto. Hechos 29 no existe en el libro de los Hechos. Hechos tiene 28 capítulos. Pero la historia de la iglesia continúa y hoy te toca a ti ser testigo de Jesucristo. Incluso se supone tomar la cruz y morir con Él. Se supone identificarte con Él hasta la muerte. Por tanto, sé lleno del Espíritu Santo y sé testigo de Jesús en esta semana donde Dios te haya colocado. Que Dios os bendiga. Amén.